Bienvenidos, bienvenidas, queridos amigos y amigas de Cinefilia. Como os comentábamos hace unos días con la reseña sobre el western de Peckinpah, este ciclo se centra en esas películas de los años 70 que tienen que ser recordadas. Esas obras creadas en un momento de cambios en la industria norteamericana del cine que creó otro tipo de películas. Obras más libres, menos constreñidas y lejos del Made in Hollywood que reinaba por aquella época en los grandes estudios. Y solo en un marco como este pudo nacer este film de John Boorman, Defensa, de 1972. Por cierto, antes de empezar con la reseña, vamos a decir qué nos parece este título. Pues sinceramente es desastroso. Defensa es un título absurdo, que no tiene nada que ver con el film ni con su trama. Lejos de la traducción original, Deliverance, o como se traduciría de español, que sería Deliberación, que sí que tiene un porqué. Un título que sí que narra la naturaleza del film, y que es un digno título, que no entiendo por qué fue cambiado. Pero bueno, cosas de publicistas, o de directivos, o de productores aburridos que tienen que justificar su sueldo cambiando títulos a placer. Algo mejor son los títulos en México y en Perú, como es Amarga Pesadilla. Liberación en Bolivia, que tampoco tiene mucho sentido, pero bueno, mejor que Defensa. Y La violencia está en nosotros, que se titula así en Argentina y en Uruguay. Que bueno, alejándose mucho del título original, pues yo creo que las tres mejoran mucho La Defensa, título que se puso aquí en España. Y que si ya has visto el film, sabes a lo que me refiero con el título original y con lo de la deliberación. Simplemente magistral el título. Y volviendo a la reseña. La película versiona la novela homónima de James Dickey, que no solamente es el escritor, sino que también escribe el guión junto a Boorman. El director, no está acreditado en el film. Pero es que además también se reservó un pequeño papel en la película el escritor, que sería el sheriff de policía Bullard. Este personaje que estamos viendo ahora en pantalla. Y que para poder continuar ahora con la reseña de esta obra setentera, me van a permitir que les cuente de qué va la película. Ya sabes que si eres veterano en el canal, que aquí es un principio del canal nunca hacer ningún tipo de spoiler. Da igual lo nueva o vieja que sea la película, o lo conocida o lo desconocida. Pienso que adelantarte a la trama, cosa que verías por ti mismo, es una actitud bastante egoísta que poco enriquece a un consejo de cine que lo que queremos es que lo veas. Así que por ese lado, tranquilo, aquí nos hacen spoiler. Veréis, Ed, Bobby y Drew son tres urbanitas que junto a Lewis, un enamorado de la aventura y la naturaleza, se dirigen hacia el río Cajulawase para hacer un descenso antes de que una presa hidráulica lo haga desaparecer. Allí buscarán a unos lugareños que lleven sus todoterrenos desde la parte alta del río hasta el final del trayecto. El caso es que parece que esos lugareños no se han relacionado con nadie teniendo malformaciones debido a la endogamia. Aunque aún así consiguen encontrar a tres lugareños que por un poco de dinero van a bajar los todoterrenos hasta el cauce final del río. Y van a empezar una aventura que les va a cambiar sus vidas para siempre. Y hasta aquí te voy a contar. El resto de la película tienes que verla y disfrutarla tú, en una obra que te aseguro que te va a sorprender muchísimo. Este film trata varios temas, tres precisamente. El primero de ellos, y el más evidente, es el regreso a la naturaleza. Cómo las personas necesitamos huir de nuestro mundo modelado a nuestras necesidades para regresar a las raíces más incómodas y salvajes, pero claro, por un tiempo limitado. Este es el caso de nuestros protagonistas. Y de infinidad de películas también, pero que son mucho más ñoñas y bien intencionadas que este fabuloso film de Boorman. Eso ya te lo aseguro. El segundo tema nos habla de otro que no es tan patente, y es que los hombres que somos distamos mucho de ser aquellos ancestros primitivos. Las normas sociales y morales nos han cambiado, nos han transformado de tal forma que no sobreviviríamos con ellas en un mundo hostil, como es el que nos narra esta obra. Y el tercero, y el quizá más importante, cómo esa presión salvaje al final moldea al hombre civilizado para que no sin complicaciones y cargas morales vuelva a convertirse en un cazador, en un depredador, que una vez de regreso a su mundo urbano sea solamente una pesadilla, un ser irreconocible hasta para él mismo.
Esta película de John Boorman resultó ser una bofetada en la cara para los espectadores de la época, que la recibieron con los brazos abiertos. Y para que os hagáis una idea, en la ceremonia de los Oscars de aquel año, este film se pegó por la estatuilla como mejor película con obras tan míticas como Cabaret o El Padrino, que este film resultó ser el ganador de aquel año. Pero también como mejor director, donde estaba tanto Coppola como nuestro Boorman como Bob Fosse, que ganó el galardón por Cabaret. Y mejor montaje, donde se llevó Cabaret la estatuilla compitiendo con El Padrino y La aventura del Poseidón. Pero no solo los premios de la Academia otorgaron el galardón de 3 nominaciones, sino que por ejemplo en los Globo de Oro consiguió 5 y en los BAFTA también 3, que ensalzaron la película totalmente de John Boorman. Pienso que sin la brutal competencia que tenía aquel año, algún premio se habría llevado, y es que esta película son de esas que nunca se olvidan. Si quieres saber si una persona ha visto el film, solo tienes que decirle 2 cosas: duelo de banjo y, más potente aún, grita como un cerdo. Obviamente no os vamos a decir de qué se trata, sobre todo la última frase, porque ya sabéis que aquí nunca hacemos ningún spoiler, ni siquiera lo vais a ver en el montaje que estamos haciendo del film, porque si no os daríamos pistas de qué se trata y no es nuestra intención. Boorman, que no solamente era el director sino también el productor del film, levantó esta película con algo menos de $2 millones, y que hizo el negocio de su vida junto con la Warner Bros., que actuaba como distribuidora, ya que este film estuvo 5 semanas como número 1 en taquilla en los Estados Unidos, recaudando un total de algo menos de $40 millones. Y es que, aunque hoy en día es casi una desconocida para gran parte del público, en su momento esta película fue toda una revelación. Y ahora quiero hablarte un poco de por qué yo creo que este film no ha pasado el filtro del tiempo. Veréis, no es por su ritmo. Aunque la película tarda en explotar, son infinidad de filmes con un ritmo más o menos lento como esta que han pasado a la historia. Tampoco es por su violencia demoledora. Son muchos los films que resultan ser una bofetada en la cara del espectador y están ahí. Creo que es por lo controvertido de esa violencia. Los espectadores, al igual que Ed, prefieren olvidar lo ocurrido. Me imagino que bajo la presión social de aquellos entonces, lo ocurrido en esta historia era vergonzoso en algunos aspectos, y que lastraron con el tiempo el boca a boca, que es con el que las películas logran la inmortalidad. Y esta inmortalidad se consigue por los personajes y los actores que lo interpretan. Pero curiosamente para Boorman, este reparto no fue el primero que tenía en mente, ya que quiso tener a Lee Marvin y a Marlon Brando para interpretar a Ed y Lewis. Pero ambos denegaron la oferta, por lo que contactaron con Jon Voight. Por cierto, qué grande era este actor, qué valiente a la hora de escoger papeles de antihéroe. Papeles de hombres con taras y miedos, alejado del hombre de anuncio Marlboro, que era lo que se estilaba por aquellos entonces. El típico macho alfa que interpretaba de forma magistral y soberbia un Van Reynolds, que aquí sí que este papel le encaja como anillo al dedo. Lewis es ese guía, esa persona que en los momentos difíciles todo el mundo mira hacia él para ver qué hacer. Ese urbanita que lucha por dejar su aspecto más social e intenta sacar el liderazgo de lo salvaje y de lo rupestre. Los otros 2 compañeros marcan los otros aspectos del hombre urbanita que nos podemos encontrar, el positivo y el negativo. Por ejemplo, Bobby es el típico urbanita repelente que trata con displicencia a todos aquellos que él considera inferiores. Y por ejemplo, Drew es el artista, el sensible, el músico, aquella persona con quien te sientes a gusto y con el que quieres estar. Persona con debilidades, pero que son su fortaleza. Este grupo tan heterogéneo es el que convive por 2 días en una bajada a los infiernos en forma de descenso fluvial. Y allí, al final del camino, les espera el sheriff Bullard, el hombre que representa el cobijo, el abrigo de las normas sociales, el recogimiento de la civilización para las personas que necesitan de ella, pero es que a la vez es una amenaza para aquello en lo que se han transformado. Y bueno, ¿qué pasa si te apetece ver esta película cruel, despiadada, no apta para todo el mundo ni para todas las sensibilidades? Pues que nada, que la tienes en catálogo tanto en Filmin como en Movistar Plus. A ver, os quiero hacer una aclaración. La obra pienso que no es para todo el mundo. Su ritmo quizás sea uno de los hándicaps para los espectadores de hoy en día. Pero si puedes verla antes online,
estoy convencido que muchos de vosotros van a ser los que la busquen en formato físico. Y ahí sí que vais a decidir comprar un DVD o un Blu-ray para vuestra biblioteca personal. Pero de primeras no te lo puedo aconsejar. Y os tengo que ser sincero, para mí Burman no es uno de mis directores favoritos, pero reconozco que tiene uno de los mejores principios de carrera de toda la historia del cine, porque antes de este film rodó A quemarropa de 1967, no os confundáis, e Infierno en el Pacífico de 1968 para tocar El cielo con Excalibur de 1981, film que ya hemos reseñado en el canal y que es una joya del cine, así sin más. Y por cierto, para los amantes de esta película que se hagan con un Blu-ray, deciros que en el 2007 sacaron un extra con un documental llamado Defensa Retrospectiva. En el documento se narra la odisea de un rodaje donde los actores pusieron en riesgo su vida en varias ocasiones, ya que trabajaron sin dobles de acción y sin seguro de rodaje, una locura que hoy día no se podría realizar. Y por cierto, otra anécdota más. Este film es la primera película donde aparece Ned Beatty, uno de los míticos secundarios de la historia del cine, casi siempre encasillado en papeles cómicos, pero que en este su primer papel distaba mucho de aquel perfil, siendo aquí uno de los mejores arranques fílmicos que un actor puede tener. Y bueno, ya vamos a ir dando por terminada la reseña, pero no sin antes comentarte que para oxigenar de tanta dureza, vamos a volver con un film maravilloso de Peter Bogdanovich, otro director de la factoría Corman, que en los años 70 creó una de las comedias románticas más disparatadas de la historia, que no os voy a comentar cuál es, ya que en un par de días la vamos a reseñar y si no te la quieres perder y no estás suscrito, ¿a qué esperas? Dale al botón y a la campanita para que no te pierdas este maravilloso film, que estamos haciendo un ciclo dedicado a los años 70 y que seguramente te van a encantar. Y no solo eso, además vas a tener a tu disposición más de 300 videoconsejos de cine, siempre de calidad y de todos los géneros, para que no me digas eso de que no sabes qué ver. Y bueno, y si te ha gustado este vídeo, por favor, dame una propina gratuita, que es regalarme un like, que me hace muy feliz. Y si crees que este vídeo es interesante para alguien, por favor, compártelo en tus redes sociales. Y hasta que llegue nuestra siguiente reseña, solamente me queda desearte dos cosas. La primera es que seas muy feliz o por lo menos lo intentes, que es mucho en estos tiempos que corren. Y por último, y no menos importante, que vivas el cine.